¿De dónde es la moussaka? ¿De Grecia? ¿De Rumanía? ¿De otro país balcánico? Pues resulta que llegó a Grecia hace solo 100 años. Antes de eso era un plato árabe muy diferente a como lo conocemos hoy en día. Pero hoy te traigo la mejor moussaka de todas y la más fácil también. 90% griega y 10% italiana para hacer honor a mis raíces italianas. Ingredientes en la descripción. Lo primero es derretir la mantequilla, así que ve mezclando sin parar para que no se queme. Y en cuanto observes que se está empezando a poner un poquitín marrón, es el momento de echar la harina. Sigue mezclando unos 20 segunditos más y ya es hora de añadir la leche toda de golpe. Ya sé que hay muchas formas de hacer bechamel, pero es que a mí me sale sin grumos cada vez haciéndolo de esta forma. Lo único importante es que uses esta herramienta. Es un simple batidor, no tiene más, pero deshace los grumos de maravilla. Muy importante mezclar sin parar y a mí me gusta también coger de vez en cuando la espátula para limpiar los bordes y el fondo. Cuando veas que se está empezando a espesar, echas nuez moscada en polvo o la rayas directamente fresca, que está mucho mejor. Una buena pizca de sal contundente, porque aquí tenemos que salar bien cada ingrediente de la moussaka. Y seguimos un par de minutos más hasta que la consistencia esté bien espesa y lo probamos por si hiciese falta un poco más de sal. En total no son más de 15 minutos. Hay gente que tapa la bechamel con plástico, pero es que a mí no me gusta usar plástico con cosas muy calientes, así que simplemente ve mezclándolo de vez en cuando para que no se forme una costra. Ahora toca pelar y limpiar bien las patatas y cortarlas en rodajas de más o menos 1 centímetro de grosor. Lo que yo hago es ponerlas todas en un bol y echar ahí el aceite de girasol, sal y las especias, que en este caso es romero y albahaca. Una buena mezcladita con las manos y la repartimos en una bandeja con papel de horno. El aceite que se ha quedado en el bol también lo aprovechamos, por supuesto, y para el horno, que se va una media horita como mucho, hasta que veas que se están tostando básicamente. De mientras toca lavar y cortar la berenjena. Lo mismo, rodajas de aproximadamente 1 centímetro, y lo bueno es que tienes muchas opciones de cocinarla. Yo a veces la he hecho también en el horno, simplemente la pongo en otra bandeja debajo de las patatas, pero lo que más me gusta es usar esta sartén grill que tengo. Puedes usar cualquier sartén, por supuesto, que es como el punto medio entre freírlas o hacerlas al horno, solo que friéndolas absorben demasiado aceite y se vuelven muy pesadas. Ah, y que no se te olvide también salar la berenjena. Las patatas salen del horno cuando pinten así de crujientes por fuera y blanditas por dentro. Y con la berenjena no te mates mucho, déjala que esté un poquitín blandita, pero tampoco demasiado, porque cuando montemos la moussaka se seguirán cocinando en el horno. Rallamos bien de parmigiano reggiano, porque aquí en lugar de mozzarella pues hacemos las cosas un poco más a la italiana. Y pasa lo mismo con la carne, que yo estoy usando ragú boloñese. Te dejo la receta arriba a la derecha. Míratela porque queda muchísimo mejor así que simplemente sofriendo un poquitín de carne picada en la sartén. Además de que aprenderás también a hacer una de las recetas italianas más buenas y populares del mundo. Y ahora lo único que nos queda es ponernos a hacer capas. Primero una de patatas, una de berenjena, bechamel, carne, parmesano y repetimos. Pero ojo, que el orden aquí realmente da totalmente igual. De hecho, yo cada vez que hago un moussaka lo hago en un orden completamente diferente. Me gusta también poner las patatas como base, luego la berenjena, la carne encima y arriba solamente bechamel. Esto solamente depende de cómo quieras presentarlo tú, porque eres el chef en este caso. Lo único que debes tener en cuenta es que la última capa tiene que ser bechamel y bien de parmesano o queso rallado si quieres ir un poco más a lo económico. Unos golpecitos para que baje bien la bechamel sin romper la bandeja, a ser posible. Limpiamos bien para que no se queme nada, y a mí me gusta poner la fuente en otra bandeja por si acaso fuese a salirse un poquitín para que no manche el horno, básicamente. Colócala en la parte media baja de tu horno, con calor de arriba y abajo, mínimo media hora, y luego 5 o 10 minutitos más con la opción de gratinado para que te quede así de sexy. Por cierto, si quieres aprender a hacer la hermana de la moussaka, que es la lasaña boloñesa auténtica, también tengo una receta y te la dejo arriba a la derecha. Chao. Es muy importante que la dejes descansar mínimo media horita más. Si puedes dejarla descansar 1 hora o incluso 2, mejor aún, porque de esta forma se solidificará muchísimo mejor y podrás sacar un trozo perfecto. No como en mi caso, que me estaba muriendo de hambre y he decidido servir, y al ver que se caía un trozo, mi novia ha dicho lo siguiente: Nu, încă o încercare, nu putem să spunem asta. No poți să pui cum cade aia. Me encanta que sea tan exigente con mi contenido, y es que sin ella no podría grabar todos estos vídeos. Fíjate que en el segundo intento ya el trozo este pinta de maravilla, se ven las capas perfectamente y se mantiene bien firme como tiene que ser una moussaka de verdad. Yo te recomiendo que la hagas justo como has visto en el vídeo, porque sinceramente no he probado en mi vida una moussaka mejor que la que yo hago. Y todo es gracias a la mejor salsa italiana que existe, el ragú boloñese. Por supuesto que si quieres agilizar las cosas, puedes hacer un sofrito normal, simplemente con un poco de carne de ternera y de cerdo, y lo sofríes ahí con un poco de tomate y alguna verdurita y te saldrá también genial. Déjame en los comentarios si quieres que haga una versión aún más rápida y envíame fotos o pregúntame tus dudas a través de Instagram y TikTok. Hasta la próxima. Chao.